Empezamos una nueva edición de Café Mercosur, este espacio en el que nos proponemos analizar la realidad de los países de la región con un foco en los aspectos jurídicos. Hacemos este programa desde Rosario, Argentina, quien les habla, Osvaldo Di Princio y Daniela Burlini, y de San Pablo, Brasil, Ramiro Cayano Blanco. Este programa se transmite por RCA, radio oficial de Resistiendo con Aguante, y también por la radio Las Voces del Muro. Los programas anteriores se encuentran en iVoox y en iTunes como Café Mercosur. También nos pueden encontrar en www.cafemercosur.com y en las redes sociales, Facebook y Twitter, también como Café Mercosur. Bueno, aquí estamos en otro programa de Café Mercosur, el programa 141, con Osvaldo desde Rosario. ¿Qué tal, Osvaldo? ¿Cómo te va? Hola, Ramiro, ¿qué tal? ¿Cómo estás allá? Bien, acá andamos. Tironeando. Pero hemos tenido unas cosas interesantes en el comienzo de la semana pasada, por eso no hemos emitido el programa como correspondía, un encuentro muy interesante con los medios de comunicación alternativos de Brasil, un curso que organizado por el Instituto Barón de Tararé, Osvaldo, de acá de San Pablo. Sí, que justamente trata de luchar por la democratización de los medios de comunicación, así que fue muy fructífero, Osvaldo. Bueno, buenísimo. Bueno, y vamos a comenzar entonces con una noticia de acá de Brasil, una noticia positiva. Y tiene que ver nuevamente, Osvaldo, como nosotros venimos diciendo desde que comenzamos a hacer este programa, de la fake justicia, ¿no? Y de estas imputaciones sin ton ni son que se le realizan a los exmandatarios latinoamericanos. En este caso tiene que ver con Lula da Silva, que según una materia, un artículo del periódico O Globo, de la cadena O Globo, Lula, su sobrino, Taiguara Rodríguez dos Santos y otros 2 imputados estaban acusados de organización ilícita y lavado de dinero en un supuesto caso que implicaba, 20 millones de reales en contratos que la Odebrecht y la empresa Exergia Brasil realizó en Angola. En Angola, perdón, gracias, Osvaldo, en Angola. Y resulta que nada de eso era verdad. Y bueno, ahora ha sido Lula y los otros imputados han sido absueltos porque el juez consideró que no hay evidencias y que el expresidente no ejecutó ni acompañó la obra y no estuvo tampoco debidamente clara la descripción del delito y sus circunstancias. Algo que nosotros venimos apuntando, Osvaldo, no solamente con relación a las imputaciones a Lula, como también inclusive con las condenaciones que le hicieron por el caso del departamento de Guarujá y la otra de la casa quinta esta de Atibaia, ¿no es verdad, Osvaldo? Sino también con otros exmandatarios, ¿no? Sí, siempre la prueba parecería que sea la parte débil de todas las acusaciones, ¿no? Se hacen las acusaciones y no tienen pruebas. Y tampoco se describen cuáles serían los hechos delictuosos. Es una práctica bastante interesante porque uno no se sabe de qué se defiende, ¿no? En el caso del departamento de Guarujá, repetimos nuevamente, como tantas veces hemos dicho, no se han conseguido apuntar cuáles eran los contratos que Lula le habría dado a la empresa OAS para recibir el departamento que tampoco nunca fue de Lula. O sea, sí. Es lo mismo. Es la tentativa de una tentativa, diríamos. Claro, tentativa no sabemos de qué porque no sabemos cuál fueron los contratos. Y también la absolvieron hace un tiempito atrás, en un caso, por eso también pensaba que podíamos ponerla como una coincidencia, a la expresidenta Cristina Kirchner, ¿no es verdad, Osvaldo? Sí, también. La causa, la ruta del dinero K, una de las tantas causas que estaba llevando adelante la justicia, como bien vos dijiste, aparentemente daría la impresión que sin muchas pruebas, y en el caso de la ruta del dinero K, la justicia la absolvió y la Cámara confirmó la misma resolución. O sea, en los mismos términos que parecería que fue la de Lula y que los cuales nos estamos acostumbrando a que se sume una gran cantidad de
de causas o denuncias que después terminan en nada y que quedó solamente la sensación de que estaba acusada, y uno después escucha como debe pasar en Brasil, lo escucharán algunos de los rivales que tenía Lula en su momento, hablar de las causas que tenía Lula y nunca se decían cuál era, ¿o no, Ramiro? Exactamente, Osvaldo, sí, tenés toda la razón, e inclusive, ya que lo nombraste, el día 14 ahora vamos a tratarlo específicamente, pero el Supremo Tribunal Federal va a tratar la imparcialidad del juez Moro en el proceso contra Lula. Y todo indica de que pueden inclinarse a declarar de que el ex juez Moro, actual ministro de Justicia y de Seguridad, no fue parcial al proceso con Lula, ¿no? ¿Por qué te parece, Ramiro, disculpame que te corté, pero por qué te parece que ha tenido el Tribunal Supremo de Justicia este cambio, por lo menos lo que parecería un cambio con respecto al comportamiento anterior? Porque han salido nuevas revelaciones, Osvaldo, qué buena pregunta. Y en esas nuevas revelaciones se demuestra, por ejemplo, que Deltan Dallagnol, el fiscal jefe de todos los fiscales de la Operación Lavallato, habría utilizado estas declaraciones de los arrepentidos para evitar que un miembro de otro tribunal inferior pudiera integrar en determinados momentos el Supremo Tribunal Federal. Estamos hablando del juez Humberto Martins. Y también utilizó estas declaraciones para cercar, digamos, y para atacar a otro de los ministros, a Toffoli, a través de la revista Bella. Y también habría investigado, cosa que ellos no pueden hacerlo, algunos jueces de la Corte Suprema de Justicia. O sea que está saliendo a la luz de que esta gente de lo que se llama la República de Curitiba estaban realmente desaforados, actuando sin límites. Hay que hacer, digamos, un disciplinamiento interno bastante. Se han manifestado muchísimos jueces del Supremo Tribunal Federal a favor de que se revean todas las cosas. No estamos hablando acá de que todas las causas de la Lavallato caigan, pero se ha demostrado la absoluta parcialidad con relación tanto a Moro como a los fiscales, en el caso de Lula, y habrá que ver si no había otros casos más, ¿no? Y hasta qué punto las declaraciones de los arrepentidos, estas, eran realmente legales o no. No, y aparte, bueno, un poco volviendo otra vez a esa comparación que quizás fue la génesis del programa entre Brasil y Argentina, acá se está dando un fenómeno en esta campaña que se está tornando cada vez un poco más virulenta, sobre todo por parte del gobierno. Parece que cada vez son más fuertes las acusaciones. Están tomando el tema como que el principal partido de la oposición, o el que tendría posibilidades de ir al balotaje como mínimo, dice que quiere atacar a la justicia, hacer desaparecer la justicia, afecta al sistema republicano, y un montón de barrabasadas que en realidad no dijo ninguno, o de los posibles funcionarios de haber un futuro gobierno que sea de la oposición, y ya están como abriendo el paraguas, como diciendo, como tomando nota de lo que está pasando en Brasil, con que la justicia se está dando cuenta de algunas cosas y está cambiando un poco el cariz, ¿no? Me parecería que acá se estaría abriendo un poco el paraguas en el mismo sentido, o sea, para evitar lo que está pasando en Brasil con la justicia, que está volviendo sobre sus pasos en las cosas que fueron manifiestamente ilegales. Qué bueno lo que estás diciendo, Osvaldo. Qué bueno lo que estás diciendo, porque me da pie para decir dos cosas. Primero, la Operación Lavallato se ha mantenido como una cosa unánime e incuestionable por un maniqueísmo bastante manipulador. La corrupción o nosotros. Quien está en contra de nosotros está a favor de la corrupción. Ese siempre ha sido exactamente el discurso de la Operación Lavallato, dicha tanto por el actual ministro Moro, cuando tuvo que ir 3 veces al Congreso a dar explicaciones, como en todas las conferencias que dieron todos los fiscales, e inclusive en los ataques que le hicieron los fiscales a los propios jueces a través de las redes sociales del Supremo Tribunal Federal. Cualquier crítica al procedimiento, cualquier cuestionamiento es estar a favor de la corrupción. Y eso se está demostrando que no es así. Se está demostrando que esta lógica de el fin justifica los medios no puede ser valedera, porque en la República justamente el debido proceso no es un medio, es un fin en sí mismo.
no importa si llegamos a prender un ladrón o si no lo metemos preso. Lo importante es que sea justamente juzgado, porque el debido proceso nos alcanza a todos, no solamente a los ladrones o a los no ladrones, ¿no, Osvaldo? Todas las veces que ha ido Moro al Congreso ha dicho eso: miren los resultados, hemos metido tanta gente presa, hemos recuperado tanto dinero, hemos hecho tal cosa, como si todo eso justificase los abusos en el debido proceso. Y que tantos años de lucha, ¿no, Osvaldo? Para conseguir eso, no lo podemos dejar de lado ahora porque supuestamente hay buenos resultados, que no lo son, que dicho sea de paso, no lo son. 810 años, de 1215, que fue el primer intento de instaurar un debido proceso con la Carta, o sea, realmente hace pensar que casi fueron en vano esos años. Ahora retrocedemos 800 años para tener como si el debido proceso sea no sea lo central en la República, ¿no? Que es lo que garantiza que todos somos iguales ante la ley y que no hay diferencias entre procesar a los poderosos y procesar a los pobres. Sí, exactamente. Osvaldo, ¿qué te parece si nosotros escuchamos algo de música? Dale. Bueno, mira, hoy vamos a escuchar entonces canciones de Argentina cantadas por músicos brasileros y viceversa, canciones brasileras cantadas por músicos argentinos. ¿Qué tal si empezamos con Tijuana, Osvaldo? Dale. Vamos a escuchar una canción de Divididos que se llama ¿Qué ves?, en la versión de Tijuana. Falta em mim truque saber aceitar. Estamos em busca de ponto final pra poder chegar de uma só vez. Que ves quando me ves? Quando a mentira acabará. Que ves quando me ves? Quando a mentira acabará. A prece pra Deus pode nos enganar. O bem e o mal ainda podem se encontrar. O fim se aproxima com vista para o mar. Cruzando a vida sem se preocupar. Que ves quando me ves? Quando a mentira acabará. Que ves quando me ves? Quando a mentira acabará. O fim se aproxima com vista para o mar. Cruzando a vida sem se preocupar. Que ves quando me ves? Quando a mentira acabará. Bueno, escuchábamos al grupo Tijuana
haciendo una versión de la canción de Divididos. ¿Qué ves? Qué linda versión, la verdad, muy buena, ¿eh? Bueno, Osvaldo, hoy vamos a hablar de la campaña sucia de Macri y de cómo se está desarrollando. Un poco, vos dijiste algunas pitaditas de lo que vamos a hablar. Me estabas hablando anteriormente de que están un poco medio como que desesperados, ¿no es verdad, Osvaldo? Y que están hablando de que están por hacer un ataque a la justicia, si gana la fórmula de Fernández y que van a atacar a la justicia argentina. No sé, se me ocurre que están preparando un poco el terreno para las causas judiciales que se les van a venir encima, ¿no? Daría la impresión, pero esto siempre uno habla de lo que va viendo, ¿no? Que ellos en realidad no están defendiendo la justicia como un órgano del Estado, como un poder del Estado, como debe ser en toda república, división de poderes, que es lo que justifica la existencia de la república, son los tres poderes, eso está clarísimo. Pero parecería en realidad que su defensa de la justicia es de algunos jueces puntuales, porque durante los más de 3 años y medio que es presidente ingeniero Macri, siempre habló de los jueces y nunca habló bien de los jueces, siempre se los criticó mucho, sobre todo aquellos jueces que osan criticar alguna medida del gobierno o oponerse a alguna medida del gobierno. Parecería que se ocupan no de la justicia en general, sino de alguna justicia en particular, ya que no dejan de criticar. De hecho, pasó con el procurador del Tesoro, Balbín, que en una causa que estaba algunas empresas amigas del Grupo Macri, que eran del Grupo Macri, lo sacó de su cargo en la Procuración del Tesoro porque se opuso a un juicio que una empresa que había sido el Grupo Macri le había iniciado al Estado en el CIADI. Una empresa que cualquiera que fue alguna vez ingresó a Buenos Aires en los últimos 20 años, la ha visto en todos lados porque es lo que maneja uno de los ingresos más importantes de Buenos Aires, que es la empresa Ausol, la Autopista del Sol. Por lo cual, entonces, esa defensa que hacen de la justicia parece que no fuera la justicia en general. Sí, totalmente de acuerdo, Osvaldo, totalmente de acuerdo. Y esta semana se ha aparecido, ¿no?, una investigación y ha aparecido una ingeniera que inclusive trabajaba en vialidad relacionado con esto, que ha demostrado que Macri ha colocado gente de su grupo empresarial y algunos de su propio partido para poder quedarse con la mayoría de los negocios viales de vialidad nacional, ¿no es verdad, Osvaldo? Sí, te digo, no solo gente de sus propias empresas, como Boto, que hizo en la administración de empresa de Ausol y de GCO, sino Alejandro Caviglia, Ricardo José Estodar, sino, en el caso de Ricardo José Estodar, es abogado y es socio del estudio que defendió Ausol y CGO en la renegociación del contrato que tuvo con el Estado cuando es presidente Macri, ¿no? O sea, llegó a tal punto que pone un abogado del mismo estudio que representa a las empresas en la negociación con el Estado. O sea, yo pocas veces he visto pasar eso. No sé si en Brasil habrá una costumbre así, Ramiro. Mira, no quiero decir nada porque estuve leyendo un artículo muy específico que lo vamos a hablar más adelante, de algunos abogados que trabajaron también para algunas empresas dentro de la operación Lavallato para hacer los acuerdos con los Estados Unidos y que después trabajaron para los propios estudios de Estados Unidos. O sea que también parece que acá ese conflicto de intereses se lo releva bastante, ¿no? Cosa que no debería ser nunca, porque eso es básico. Uno no puede estar de los dos lados del mostrador, ¿no te parece, Osvaldo? No, sí, aparte, o sea, si bien la ética siempre es una línea muy delgada, las cuestiones éticas, sobre todo cuando uno ejerce una profesión, pero en este caso parecería bastante claro. Primero estás negociando un contrato representando una de las partes con una empresa o con el Estado, en este caso representado por Vialidad, y al tiempo el mismo que negociaba el contrato para la empresa es empleado de Vialidad. Si no es contra la ética, pegan el palo. Sí, totalmente de acuerdo, Osvaldo, totalmente de acuerdo. Y acá, digamos, hay 3 irregularidades que son las que saltan así a primera vista. La primera es, como bien dijiste vos, una reclamación que hace esta empresa, Ausol, porque supuestamente desde la salida de la convertibilidad no recuperó lo que había invertido en los años 90, ¿no? Esto lo hace después de las primarias en las cuales Mauricio Macri tenía chances de ser el presidente. Estamos hablando de 2015, ¿no? Y después
termina reconociendo los derechos de esta empresa en el CIADI por valor de 499 millones de dólares, siendo que todavía no se habían terminado las instancias internas, ¿no es verdad, Osvaldo? Sí, no, o sea, y ahí sale el procurador del Tesoro, Carlos Balbín, fue el que defiende los derechos del Estado ante el CIADI, porque habría que aclarar que Carlos Balbín es un especialista en derecho administrativo, ¿no? Que es el que atiende a cuando el Estado es parte en su carácter, como Estado soberano, es parte en un pleito. Él es su especialidad, el derecho administrativo, y hace un planteo, que es el que vos bien dijiste, que para poder llegar al CIADI hay que agotar todas las instancias judiciales en la Argentina. Y Ausol no la hizo, Autopista del Sol. ¿Por qué no la hizo? Porque necesitaba que la resolución sea rápida, el juicio, para cargar ese peso en que el Estado le tenía que pagar a Ausol esos 500 millones de dólares, lo que aumentaría inmediatamente el valor de la empresa, de los cuales uno de los dueños es Macri. Era Macri, perdón. Aumentaría tanto que después, una empresa que le faltaba un año para vencerse la concesión, le aumentan 10 años más sin licitación, le dan muchas más prerrogativas que no tenía, por ejemplo, el hecho de que no tenía que levantar las barreras si pasaba mucho tiempo la gente en la cola, ¿te acordás, no? Sí, para los que nunca han ido a Argentina, cuando en las cabinas de peaje se produce una cola muy grande, todo el mundo toca bocina, porque después, si no me acuerdo, si después de 60 segundos que tienen que abrir las barreras y pasan gratis. Eso lo habían sacado en esta renegociación. Claro, y con ampliándoles el plazo sin licitación, Macri vende el 7% de las participaciones que tenían y gana apenas la friolera de casi 20 millones de dólares. No eran 20, eran 19.7 millones de dólares, ¿no? Que es la segunda de las irregularidades. O sea, él favorece una empresa que él tiene para venderla, para subir el precio. En esa renegociación se aumenta el peaje y pasa Argentina a tener uno de los peajes más caros del mundo, aparte. Sí, exactamente. Y bueno, y la otra tercera era justamente esta, que era la renegociación y la extensión de la concesión sin licitación. A tal punto es bárbaro que los que iniciaron la denuncia son los diputados opositores Rodolfo Toilade, Adrián Grana, Carlos Castañeto y Leopoldo Moró, y nada más ni nada menos que el fiscal Carlos Stornelli, el todoterreno del gobierno, tuvo que admitir la denuncia. O sea, es tan grave lo que ha ocurrido que ni siquiera su principal espadachín, su principal defensor dentro de los tribunales pudo, digamos, dejar de admitir la denuncia. A este punto hemos llegado, ¿no, Osvaldo? Sí, no, realmente. Sí. Y habría que aclarar que estas firmas en la actualidad son controladas por una firma española, Vertis S.A., las firmas que eran del grupo Macri, son controladas ahora por un grupo español, ¿no? Que es el que se benefició, y que según versión que habías traído, Ramiro, parecería que este grupo español tiene mucha importancia en el Real Madrid, ¿no? Que cuentan las malas lenguas que fue el motivo por el cual la final de la Copa Libertadores de América, el segundo partido que debía jugarse en el Monumental de Núñez, se termina jugando en España, en el Real Madrid, en el estadio del Real Madrid, y como si fuera poco, porque son tan obvios, a River le dieron el vestuario de los visitantes, ¿vos sabías? Siendo que era local. Claro, no sabes, que él le tocaba jugar de local. Bueno. Hasta en esa nimiedad se pierden tiempo. Sí, no dejan nada librado al azar. Y lamentablemente es pérdida que va teniendo el país en todas estas operaciones, ¿no? Aspecto que siempre fue una especialidad del grupo Macri, Ramiro, de la época de los militares, que desde que se hace autopista urbana, ya que son las que ahora se estaban concesionando, esta de acá, la hace un grupo español asociado con Macri. O sea, desde esa época, desde el 79-80 viene este negociado del cual se benefició Macri, grupo Macri, integrado por el padre y sus hijos, siempre se terminó negociando con todo este tipo de operaciones. Y que no nos llame la atención que por el tema de la empresa Odebrecht, las coimas de la Odebrecht han salido
en casi todos los países de Latinoamérica, menos en Argentina, porque Odebrecht en Argentina se asociaba con las empresas de Mauricio Macri. Entonces acá se ha tapado absolutamente todo, y como nosotros dijimos, ¿te acordás, Osvaldo? Una de las primeras misiones que tuvo diplomáticas de Macri fue entrevistarse, creo que 40 minutos con Michel Temer en enero del 2016. Después no fue al Congreso, tenía 40 minutos para ir al Congreso y no fue, y después se pasó casi toda la tarde en la Suprema Corte de Justicia acá de Brasil, queriendo arrancarle a la jueza, en ese momento Carmen Lúcia, que era la presidenta, los datos sobre las investigaciones de la Odebrecht en Argentina, y Carmen Lúcia, ¿te acordás que en su momento se lavó las manos y dijo que eso lo tenía que tratar con la Fiscalía? ¿Te acordás, no? Sí, y también en el mismo momento se había iniciado un contraataque feroz que terminó con la renuncia de la fiscal que estaba en ese momento en la Argentina, ¿no? La fiscal general. Claro. La Procuradora General de la Nación. Con Gil Carbó. Gil Carbó. Todo contemporáneo, lo cual parecería que evidentemente se intentaba que el grupo SOM, el grupo MAC, saliera bien de este estado de cosas, a tal punto que el único caso, vos bien dijiste, Ramiro, y hay que repetir, el único país donde Odebrecht no ha tenido ningún conflicto, ninguna acusación, ningún detenido, hasta un expresidente se ha suicidado en Perú, fue en la Argentina. Cosa extraña, en los últimos 4 años el tema de Odebrecht ya ni se habla en los medios. Sí, realmente impresionante. Bueno, Osvaldo, vamos a escuchar algo de música entonces, ¿qué te parece? Vamos. Vamos a escuchar ahora a la Bersuit Vergarabat cantando un tema de Cazuza llamado El tiempo no para. Y tu cabeza está llena de ratas, te compraste las acciones de esta farsa y el tiempo no para. Yo veo al futuro repetir el pasado, veo un museo de grandes novedades y el tiempo no para, no para. Disparo contra el sol con la fuerza del ocaso, mi ametralladora está llena de magias, pero soy solo un hombre más, cansado de correr en la dirección contraria, sin podio de llegada y mi amor me corta la cara, porque soy solo un hombre más. Pero si pensás que estoy derrotado, quiero que sepas que me la sigo jugando, porque el tiempo no para. Unos días y otros no, estoy sobreviviendo sin un rasguño, por la caridad de quien me detesta. Y tu cabeza está llena de ratas, te compraste las acciones de esta farsa y el tiempo no para. Yo veo al futuro repetir el pasado, veo un museo de grandes novedades y el tiempo no para, no para. Yo no tengo fechas para recordar, mis días se gastan de par en par, buscando un sentido a todo esto. Las noches de frío es mejor ni nacer, las de calor se escoge matar o morir, y así nos hacemos argentinos. Nos tildan de ladrones, maricas, palomeros, y ellos sumergieron a un país entero, pues así se roban más dinero. Na sua vizinhança cheia de ratos, suas ideias no como esconder os fatos, não, e o tempo não para.
sin un rasguñón, con la caridad de quien me detesta. Y tu cabeza está llena de ratas, te compraste las acciones de esta farsa y el tiempo no para. Yo veo al futuro repetir el pasado, veo un museo de grandes novedades, y el tiempo no para, no para, no, no, no. Estás escuchando Café Mercosur Por las radios RCA, Resistiendo con Aguante Oficial y Las Voces del Mundo. Bueno, y seguimos entonces con las noticias acá de Brasil, Osvaldo, y un poco con lo que con lo que realiza Jair Bolsonaro. Básicamente vamos a tener que hacer un boletín todos la semana, ¿no? ¿Qué es lo que pasa en la República de Bolsonaro, no? Para Bolsonaro todo el programa. O sea, ¿y allá debe ser igual los medios, Ramiro, o no? Sí, es más o menos igual. Los medios, la Globo estaba un poco en oposición, pero ahora digamos que parece que han hecho las paces, ¿no? Entonces, por ejemplo, solo para dar una idea, Osvaldo, en el noticiero del sábado al mediodía se pasaron casi 11 minutos hablando del gatito que vive en la casa del primer ministro de Inglaterra, ¿viste? Acto seguido pasaron otros 5 o 6 minutos hablando de un guacamayo que vive con otro muchacho en Brasil también, ¿viste? O sea, eso es lo que pasa en Brasil, ¿viste? El gatito de allá de Londres y el guacamayo acá de Brasil. Si te sentís acompañado, acá pasa muchas veces lo mismo, Ramiro, vos lo sabés que acá también es igual. Sí. Mientras tanto hay cosas que han pasado que lamentablemente son muy pero muy duras. Por ejemplo, un enfrentamiento que hubo en una cárcel en Altamira, en el estado de Pará, donde han muerto 62 personas, 16 de ellas decapitadas. Sí, esta noticia fue muy reproducida acá en la Argentina, Ramiro. Claro, Osvaldo, porque tiene una gravedad impresionante. Sí, no, realmente fue terrible. Fue terrible, y lo que se demoró para mandar gente de lo que se llama la Fuerza Nacional, que es un grupo con fuerza de todos los lugares para estos casos de emergencia, por la ex presidenta Dilma Rousseff, y estaban acá, el gobierno de Bolsonaro parecía anestesiado, inclusive, por eso digo que hablamos de lo que hace Bolsonaro, cuando le preguntaron qué actitud iba a tomar con relación a esto, hizo una ironía, dice, no me pregunten eso a mí, pregúntenle a las víctimas de los presos que estaban en la cárcel. Como diciendo que está bien que se hubieran muerto, porque si estaban presos está bien que les corten la cabeza. O sea, es una cosa realmente de locos, y es también un poco el fruto de estas políticas que, como nosotros habíamos visto, Osvaldo, varias veces, meter a la gente en la cárcel siendo la única respuesta penal que el Estado le da a las personas que delinquen, ¿no? Que delinquen o que presumiblemente delinquen, Osvaldo. De los 62 que murieron, 46 estaban en prisión preventiva, o sea que no habían sido juzgados, tenían sospechas de que habían cometido delito, ¿no? Y el Estado no solamente que no ha sabido cuidarlos, como que en una cárcel que tiene capacidad para 136 personas tenía más del doble, tenía 365, ¿no? Sí, aparte, bueno, podríamos aclarar que deben tener el mismo principio aquí en la Argentina, que tampoco se respeta, de todas maneras, aunque el principio existe, que no tienen que convivir deberían ser los que estén en proceso y los que tengan sentencia definitiva, ¿no? Tendrían que estar en prisiones separadas. Sí, es verdad, Osvaldo, y además con delincuentes peligrosos, ¿no? Se dio un enfrentamiento de dos facciones criminales muy peligrosas, que son el Comando Clase A y el Comando Vermelho, que es de Río de Janeiro, que tiene ramificaciones en todo el país. O sea que además de lo que decís vos, Osvaldo, de que se mezclan
como se decía antiguamente, los encausados, ¿te acordás, Osvaldo? Sí, la cárcel de encausados, de hecho existe todavía, no sé si funciona. Y además el presidente todavía siendo irónico, ¿no? Siendo irónico. Sí. Y no, ya habíamos hablado en algún momento, Ramiro, en uno de los primeros programas, que Brasil inclusive era el país que tenía la primera o segunda población carcelaria más grande del mundo, ¿no? La segunda, Osvaldo. La segunda, primero Estados Unidos y segundo Brasil. Sí, exactamente, Osvaldo, con aproximadamente más de, en su momento eran 540.000 presos, hoy se calcula que son más de 650.000 presos. Y las condiciones estas que se dieron en esta penitenciaría serían lo mismo en casi todo Brasil, supongo. Se replica en todo Brasil, Osvaldo. Se replica en todo Brasil, lamentablemente. Que este problema podría pasar de nuevo, o sea. Bueno, ¿te acordás que ya había pasado en Manaus hace poquito tiempo, no? Sí. O sea, ahora pasa en Pará, pero parece que todo indica que es una realidad, ¿no, Osvaldo? Sí, que aparte, como bien vos decís, Ramiro, ni siquiera mostró preocupación Bolsonaro, ¿no? No, él tiene su realidad aparte, Bolsonaro. Entonces habíamos empezado nosotros el año diciendo que él quería quitar la demarcación de las tierras indígenas y pasárselas al Ministerio de Agricultura, que en este momento está, digamos, cooptado por la gente del agronegocio, ¿no? O sea, nuevamente es darle a Drácula la custodia del banco de sangre, ¿no? Sí, no, realmente. Sí que es una situación difícil, un poco en línea de lo que viene haciendo Bolsonaro desde que es presidente. Pero que el Congreso dijo que esa medida provisoria no tenía efecto legal, la dejó sin efecto. Entonces ahí la habíamos conmemorado, ¿te acordás, Osvaldo? Como una noticia positiva, una medida del Congreso, dejarla sin efecto. Pero Bolsonaro insistió y nuevamente hizo un decreto de necesidad y urgencia, volviendo a traspasarle la tarea de demarcar al Ministerio de Agricultura. O sea, esto es totalmente anticonstitucional, porque si ya fue tratado en el presente año no podía haberlo hecho, tenía que haber esperado hasta el año siguiente, y fue exactamente lo que dijo, por unanimidad, el Pleno del Supremo Tribunal Federal el 1 de agosto, que no puede hacer eso porque está rompiendo con lo que es la división de poderes. Bueno, se quejó un poquito Bolsonaro la semana pasada, dice que la justicia se mete en todo, que no lo deja gobernar. Y bueno, vamos a terminar este pequeño blog con una noticia positiva, ¿no? Que viene de la Argentina y que tiene que ver con el campo del derecho laboral. ¿No es verdad, Osvaldo? En la misma línea y otra vez contra las empresas de delivery que ya en su oportunidad habíamos hablado, que trabajan en condiciones pésimas, con riesgo para su salud. Entonces hasta habían llegado a impedirles que realicen sus tareas. Esa es la buena noticia, Ramiro, por todas estas razones que habíamos hablado ya antes. La mala es que no le están dando bola y las empresas siguen funcionando igual en Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Qué bárbaro, qué bárbaro, porque mientras tanto los chicos siguen arriesgando la vida para ganarse la vida. Bueno, esperemos que esto cambie. Osvaldo, ojalá. Vamos a pasar a ver la parte principal de nuestro programa, pero te propongo que escuchemos una canción antes. ¿Qué te parece? Vamos a escucharlo a Fito Páez con Titans y un tema llamado Go Back. Aunque me llames, aunque vayamos al cine, aunque reclames, aunque ese amor no camine, aunque eran planes y hoy yo lo siento, si casi nada quedó, fue solo un cuento, fue nuestra historia de amor y no te voy a decir si fue lo mejor. Solo quiero saber lo que puede dar cierto. No tengo tiempo a perder. Solo quiero saber lo que puede dar cierto. No tengo tiempo a perder. Solo quiero saber lo que puede dar cierto. No tengo tiempo a perder. Solo quiero saber lo que puede dar cierto.
aunque vayamos al cine, aunque reclames, aunque ese amor no camine, aunque eran planes, si hoy yo lo siento, si casi nada quedó, fue solo un cuento, fue nuestra historia de amor y no te voy a decir si fue lo mejor, pues steer it up, little darling, steer it up. Come on, come on, come on, come on, steer it up. Little darling, steer it up. Come on, come on, come on. Ya no se encantarán mis ojos en tus ojos, ya no se endulzará junto a ti mi dolor. Pero hacia donde vayas llevaré tu mirada y hacia donde camines llevarás mi dolor. Fui tuyo, fuiste mía, ¿qué más? Juntos hicimos un recodo en la ruta donde el amor pasó. Fui tuyo, fuiste mía, tú serás del que te ame, del que corre en tu huerto, lo que has sembrado yo. Me voy, estoy triste, pero siempre estoy triste, vengo desde tus brazos, no sé hacia dónde voy. Desde tu corazón me dice adiós un niño y yo le digo adiós. Solo quiero saber lo que puede dar cierto. No solo quiero saber, solo quiero saber lo que puede dar cierto. No tengo tiempo a perder, solo quiero saber lo que puede dar cierto. No tengo tiempo a perder, solo quiero saber lo que puede dar cierto. Bueno, Osvaldo, espero que te haya gustado la selección. Podemos seguir la semana que viene también con música de así mezclada, ¿no? De Brasil y Argentina. Sí, sí. De los dos países, pero cantada e invertida. Muy bueno. Bueno, y vamos a ver en el tema principal, Osvaldo, que es un poco el tema de las elecciones en Argentina. Vamos a tener la semana que viene, si no me equivoco, el día 11, ¿no, Osvaldo? Este sería el último programa antes de los resultados. ¿Lo lleva, no, Ramiro? Sí, creo que va a ser el último programa. Las primarias abiertas, obligatorias y simultáneas, o sea, y cómo se ha venido presentando hasta ahora, porque el gobierno de Mauricio Macri tenía toda la campaña hecha, direccionada hacia Cristina Kirchner, con las causas judiciales preparadas para sentarla en el banquillo de los acusados y mostrar esa imagen ante su electorado, y de pronto Cristina se le bajó, se fue como candidata a vicepresidenta. Claro, y eso los ha desorientado al punto que Marcos Peña en determinado momento se quejaba, pero la esconden, decía Cristina, ¿dónde está Cristina? Sí, realmente debe haber pocos casos en la historia que en un país se hayan preparado, porque aparte es una campaña que creo que la venían preparando desde que asumió la presidencia Macri, venía preparando una campaña para su reelección que tenía como centro a Cristina. Yo me parece que ya era, porque fue constante durante los últimos años ese movimiento de acusaciones, de causas, o sea, no parecería que haya sido algo ingenuo, inocente todo lo que estaban preparando, y con este cambio que tuvieron realmente quedaron descolocados y les llevó un tiempo de reaccionar, creería yo, al oficialismo. Sí, tenés toda la razón, Osvaldo. Después se le quisieron agarrar con los sindicalistas, pero ya era tarde, porque ya no vendía. Y bueno, y ahora lo único que quieren hacer es, digamos, resignificar algunas cosas. Si antes, cuando ellos ganaron, todo iba a ser mejor en el segundo semestre, después ya no era en el segundo semestre, ya no era, como decía todo el mundo, en el tercer semestre, cosa que no existe. Después era el sacrificio y la luz al final del túnel, y ahora tiene una nueva metáfora que estamos en la mitad del río, ¿no? Entonces con esto ellos tratan de venderle a su electorado, además de mentiras, porque están mintiendo descaradamente, ¿no? Como que una de las mentiras, Osvaldo, es que han hecho 7.600 kilómetros de ruta. Cuando no hicieron más que 700, ¿no? Claro. Se le escapó algún cerito más, que lo dice un grupo, ese dato de que no fueron los kilómetros que se dicen en las publicidades, que por eso la sacaron la publicidad,
Lo dice un organismo que es un desprendimiento de Chequeado, que era un organismo que era bastante generoso con el gobierno, ¿no? Y de ellos mismos dijeron, no, esto es mentira. Que digan si son kirchneristas, ¿no? Claro, ahora tendrías que decirle qué kirchneristas que son. Pero bueno, sí, una campaña, la verdad que se ve y cada vez se está haciendo un poco más salvaje, me parece. Cada vez se está, favorecida por los medios hegemónicos que tienen una posición abiertamente pro gobierno, extremo que creo que no está mal ni contrario a la ética. Lo que sí es contrario a la ética y está mal es que no lo digan abierta y descaradamente, ¿no? Que lo digan como pasa, no lo he visto nunca porque nunca he estado en campaña en Estados Unidos, ¿no? Pero todos dicen que hay un montón de medios que dicen abiertamente que apoyan a los republicanos y otros dicen que apoyan a los demócratas y nadie se sorprende y su posición son así, pero ellos lo dicen. Acá se presentan como medios independientes, el grupo Clarín en general, o el diario La Nación, o así mismo podríamos decir del otro lado, que no siempre es claro sobre eso, C5N. Déjame que te ponga un audio que ilustra muy bien lo que decís, Osvaldo. Vamos a escuchar las recomendaciones que le hace el periodista ultraoficialista Majul a Cristina Kirchner con relación a su candidatura. Cristina tiene 13 procesamientos, 7 pedidos de prisiones preventivas. Por eso, a mi entender, Cristina Fernández de Kirchner se debería bajar. De todo, ¿eh? No es que yo se lo estoy proponiendo a ella, no sé quién. Se debería bajar, a mi entender, de la candidatura a vicepresidenta. Primero, no le pido a nadie que renuncie, no estoy hablando por mí. Bajarse de todo, ¿eh? En cualquier país del mundo, una dirigente con el 10% de las acusaciones y los procesamientos que tiene Cristina ya tendría que estar fuera de carrera. Antes de asumir la presidencia, Mauricio Macri acumulaba un total de 214 denuncias judiciales en su contra. Estafa y asociación ilícita, abuso de autoridad y violación de deberes de funcionario público, enriquecimiento ilícito, falsificación de documentos públicos, amenaza y abandono de personas. Claro, ¿no, Osvaldo? Sí, realmente, de Majul. No, pero vamos a escucharlo ahora a Majul, Osvaldo, para que veas cómo él es incisivo con los candidatos del oficialismo. Vamos a ver cómo le hace preguntas incómodas a la candidata a gobernadora de la provincia de Buenos Aires, María Eugenia Vidal. Mirá, Osvaldo. A ver. Me tengo que acordar que cuando me siente con María Eugenia Vidal, la primera pregunta que le tengo que hacer es ¿por qué quiere seguir gobernando la provincia de Buenos Aires? Porque desde que la conozco, bueno, mejor le voy a dar unos tips para que se prepare para responder. Perdón, voy a ser crudo. Antes de ser gobernadora, no estabas separada. Yo te he visto más de una vez muy atenta a tus hijos, y te veo muy atenta a tus hijos, pero ahora acabas de decir que tenés otro hijo, que es la provincia de Buenos Aires. Es un lío, es muy complicada tu vida. Perdón, estoy hablando de la persona. Así que lo primero que te voy a preguntar cuando estemos ahí juntos es, ¿tenés ganas de ser gobernadora? ¿Todavía tenés ganas de ser gobernadora? Es un lío, es muy complicada tu vida. Qué bárbaro este Majul, cómo le hace preguntas difíciles a la gobernadora, ¿no, Osvaldo? Sí, qué fuerte, la verdad, cómo va el hueso, ¿no? Qué jugado, qué bárbaro. Exactamente, o sea, la notoria diferencia entre uno y otro, ¿no? Que, o sea, Ramiro, te voy a decir de todas maneras algo que vos ya sabés. O sea, lo que hace este buen hombre Majul es lo mismo que hacen la mayoría de los periodistas. Pasó con algunos que directamente Alberto Fernández, pero usted está en la oposición, dígalo y termina diciendo que sí. Pero, o sea, realmente es una vergüenza para el periodismo argentino estos periodistas. Sí, ahora están, digamos, imponiendo la idea de que el kirchnerismo es autoritario, de que es
violento. Y esto no es en balde, Osvaldo. Acabo de mandar un artículo exactamente comparando los mensajes de los caceroleros en Argentina y de los paneleiros aquí en Brasil, y justamente el eje común es esto, ¿no? O sea, consiguieron colocar en un gran sector de la sociedad que había falta de libertad, tanto en Argentina como en Brasil, cuando sinceramente creo que muy pocas veces en la prensa argentina o en la prensa brasilera hubo tanta libertad. El gobierno se metió tan poco, hasta te diría, como dicen muchos acá en Brasil, un exceso de republicanismo. Se le ha inoculado esta idea de la falta de libertad, del autoritarismo, de que íbamos a convertirnos en Venezuela, de que nos íbamos a convertir en la Unión Soviética. Han resucitado la idea de la Unión Soviética. Hay gente que andaba en Argentina y en Brasil con eslogans con la URSS. Acá en Brasil llegaron a ser la URSAL, la Unión de las Repúblicas Socialistas de América Latina. O sea, el foro de San Pablo, que ahora se conmemoró en Caracas, que es un foro de partidos progresistas de amplio espectro que se reúne desde los años 90, ellos lo han visto como que es una avanzada para implantar el comunismo a nivel mundial. O sea, han resucitado la Unión Soviética. Había gente que los periodistas le preguntaban, pero usted sabe que la Unión Soviética se terminó con el muro de Berlín en el año 89, y no sabían. Realmente terrible, ¿no? Pero realmente, Ramiro, te voy a decir un dato que se ha agregado estos últimos 2 o 3 días. No solo ahora se centraliza en este tipo de opiniones, sino que ahora también han encontrado otra que carece del más mínimo sustento, porque no hay ninguna denuncia ni nada que los pueda asemejar, que dice que es la oposición va a instalar un narcogobierno o algo así, no sé qué palabras utiliza, a través de su cercanía con el narcotráfico, cuando en realidad el único político acusado de narcotráfico es un político del PRO, que es intendente de Paraná y que fue candidato a las elecciones en Paraná. Sí. Entre Ríos, o sea, nada más separado, pero ahora encontraron eso, realmente son creativos en buscar cosas, pero no creo que nadie se pueda convencer de eso. Eso lo digo del objetivo, que uno no encuentra elementos para decir eso que están diciendo. Pero mira, por un lado es un movimiento de pinzas que en un sector de la sociedad que tiene bastante anestesiada la capacidad de pensamiento, le hace efecto, porque viene Lilita Carrió diciendo que la cámpora es la que abastece todas las redes de narcotráfico, y por otro lado viene Macri en los discursos diciendo que nunca se ha combatido el narcotráfico como ahora. Entonces te da esa idea de que estamos mal, pero tenemos esa cosa de progresar, ¿no? Hay María Eugenia Vidal, que también te dice que bueno, que la droga le llega a los chicos pobres y a los nuestros, ¿no? Haciendo esa diferenciación inclusive de clase, ¿no? Los pobres y los nuestros, como si no fueran los mismos chicos, ¿no? Las mismas víctimas de la droga. Y eso va generando un efecto de sentido común que a un sector de la población le hace efecto, Osvaldo. Le hace efecto y le reactiva algunos otros mecanismos que ya tenía desde la época de los cacerolazos, digamos. O sea, es lo único que tienen, porque no pueden mostrar números, como dijimos, porque no han hecho absolutamente nada. Los números de la economía son cada vez peores. Pero la idea es, bueno, no volvamos a lo que era antes. Mantengamos lo que tenemos, ¿no? O sea, estamos muy mal, la situación es muy caótica y apuntémosle a ese instinto primitivo de conservación, que es básicamente el miedo que muchas veces ha llevado a las soluciones más violentas institucionales dentro de la historia de la humanidad, ¿no es verdad, Osvaldo? Sí, tal cual, Ramiro, sí, indudablemente. Eso también te diría que otro aspecto en esta campaña, que yo no recuerdo mucho que haya pasado, alguna elección me parece que pasó, es la insistencia con que vayan a votar. Hasta han hecho un estudio que en el supuesto caso que ese día el día de las elecciones no sean las condiciones climáticas adecuadas, ellos perderán las elecciones. Porque la gente, su grupo etario, sobre todo el que es más fiel a ellos, que son las personas de cierta edad, no irían a votar. O sea, realmente es una campaña rara, ¿no? Sí, es muy rara, Osvaldo, es muy rara. Vos te estás refiriendo a los sectores de la tercera edad. Y en realidad es rara porque también se juega en una carrera contra reloj.
Porque si ellos salen muy mal en las pasos, va a ocurrir una corrida cambiaria, como todos los sectores económicos lo dicen, porque es la economía más vulnerable del mundo, no lo digo yo, lo dice Bloomberg, ¿no, Osvaldo? Bloomberg no podemos decir que es kirchnerista, ¿no? No lo sé, no sé si no son kirchneristas, Ramiro, no diría tanto, no me atrevería tanto. Y bueno, y si se les dispara el dólar, que es lo único que más o menos lo mantiene este gobierno, que lo mantiene artificialmente porque el Fondo Monetario Internacional le anticipó los fondos que va a tener que pagar el próximo gobierno, que puede ser Fernández o pueden ser ellos mismos, ¿no, Osvaldo? Es que tenía que girárselo el año que viene, se lo giraron ahora para que pudieran mantener el dólar estable y mantener la ridícula tasa de los títulos públicos, más del 60%, para que no se les dispare el dólar exactamente. Entonces creo que la única cosa que pueden mostrar ahora es eso, una cierta calma chicha en la economía y no empeoremos. Estamos mal, estamos a mitad del camino, pero no empeoremos. Mientras tanto, Osvaldo, y eso quería destacarlo, es una campaña muy agresiva. Hay gente que va presa. Ya fueron 3 dirigentes presos en la ciudad de Mar del Plata, lo ha denunciado el que era el juez Arias, que ahora es candidato a intendente, Osvaldo. Uh-huh. Y sin órdenes judiciales, sin nada, los han metido presos por acciones de la policía a través del espionaje en las redes de WhatsApp. Por suerte no han quedado mucho tiempo detenidos, pero bueno, están armando causas a través del WhatsApp. A una mujer la han metido presa por decirle cosas a Macri, que no eran insultos, era simplemente la mujer le decía que tenían hambre y que Macri era el responsable. Están destruyendo casi todos los afiches de la oposición, inclusive hay videos mostrando cómo se bajan los afiches de Axel Kicillof en la provincia de Buenos Aires. Un artista todavía el día domingo permanecía preso porque estaba haciendo una estatua en homenaje a Santiago Maldonado. O sea, este gobierno es de una violencia inusitada, Osvaldo. A mí me parece que se han pasado de la raya. Ramiro, te digo más, si querés escuchar algunos ratitos de color más. Cuando fue a hablar a la rural hoy el presidente a conseguir los votos que ya tiene, que son los de la rural, que nadie duda, donde les devuelve un Ministerio de Agricultura, cuando sigue manteniendo el Ministerio de Salud como una secretaría, lo que era un ministerio como una secretaría, o sea, retrocediendo 50 años, les daba eso, y los de Greenpeace, de manera creativa, hacen que aparezcan unos carteles contra la deforestación, que es un problema gravísimo que está teniendo la agricultura en nuestro país, sobre todo en la zona del Chaco, que es el segundo pulmón verde después de la Amazonia. ¿Qué hizo el Ministerio de Seguridad? Lo denunció penalmente a Greenpeace, que la verdad, sinceramente, me gustaría que vos lo pienses, Ramiro, si alguna vez en Brasil denunciaron a Greenpeace, a una ONG, como violenta. No. Yo la primera vez que había escuchado que se denuncia penalmente a ONG por poner 2 cartelitos. Sí. Y sin contar, para que a 3 días anteriores, cuando a los veganos, haciendo un reclamo, que puede parecer malo o bueno, es una idea, cada uno come lo que quiere, ¿no? Pero les pegaron a rebencazo y a eso no los denuncia penalmente, los que agredieron físicamente a personas que lo único que estaban haciendo es poner un cartelito. O sea, me parece realmente que está sin destino o con un destino sabido el Ministerio de Seguridad, que somos todos culpables si estamos en contra de Macri. Sí, tenés toda la razón, Osvaldo. Por expresar tus ideas te arman causas penales. Si vos las expresás y te golpean, los que golpean son aplaudidos, porque aparte medios pro gobierno, la Nata, todo, o el mismo Majul, casi que aplaudían estas actitudes cuando estaban físicamente agrediendo gente que uno que hacía era, sinceramente, ¿no? Pegarle a un tipo porque no piense como yo, me parece que y defender esa posición me parece que es una exageración. Sí, es verdad. Bueno, Osvaldo, dejamos por aquí entonces. Bueno, recordamos que este programa se emite por la radio Las Voces del Muro y que nos pueden escuchar también en iVoox, en iTunes. Sí, nos pueden seguir en las redes sociales, Facebook y Twitter como Café Mercosur, y que nos pueden hacer comentarios, pedidos o preguntas sobre los temas que vamos tocando acá, que estamos abiertos a eso, ¿no, Ramiro? Sí, también pueden escribirnos para lo mismo que estás diciendo vos, Osvaldo, a nuestra dirección de correo electrónico contacto@cafemercosur. Un abrazo, Osvaldo, hasta la próxima. Otra voz para los amigos.